Una noticia y 1000 puntos de vista. Vos elegís. El arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Y 5 de la mañana nos vino a visitar un querido y viejo amigo, Gabriel Fuchs, que actualmente es parlamentario del Parlasur, pero bueno, también fue funcionario en Cancillería, si mal no recuerdo, en el último gobierno. De seguridad en el último gobierno, 2 años, después fui embajador en Ecuador. Exacto. Y estuve a cargo de la política latinoamericana en el último periodo del gobierno de Fernández. Bueno, un placer siempre recibirte. Sabes que te sentimos como parte de esta casa después de tantos años. Así es. Vamos a concentrarnos un poco en lo que está pasando en la Argentina y el marco internacional. Si me lo permitís, por tu experiencia, quiero aprovecharlo. Y lo primero para preguntarte es, ¿qué es el Mercosur hoy y cómo está la Argentina metida, digamos, en este Mercosur? Bueno, el Mercosur está en una zona de transición muy marcada. Yo creo que estamos asistiendo. Por supuesto que el contexto internacional de guerra comercial, el contexto internacional desde el 1 de enero, con la aparición de Trump, ha dado vuelta muchísimas cuestiones. El Mercosur viene de un proceso complejo porque no logra fraguar, ha avanzado muchísimo institucionalmente en los últimos años, en la época de los gobiernos, si queremos llamarlo así, progresistas en la región, donde había una zona de articulación, tuvo sus avances, incorporó el Mercosur social, el Mercosur político, pero en lo económico, el Mercosur no ha logrado salir de los 3 ejes fundamentales, yo diría, ¿no? Un primer eje es que Brasil es la 8ª potencia o la 7ª potencia del mundo y por lo tanto los movimientos políticos de Brasil tienen mucho más peso que lo que tenían en una época donde la Argentina también tenía mucha mayor capacidad de incidencia. Otra cuestión es que así como la Comunidad o Europa o la Unión Europea surgió, uno va a buscar los acuerdos del acero y el carbón en la posguerra, el Mercosur ha tenido en el tema del mercado automotriz y del sistema de integración automotriz uno de los nodos. Cuando uno es caro, hay muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno va, encuentra eso. Y hoy están pasando cosas en ese mercado, la aparición de los autos eléctricos, las principales terminales chinas están poniendo plantas en Brasil con capacidad de producción increciendo, 150.000 y más por año. Eso significa un recambio de la matriz productiva del Mercosur, que tenía antes las autopartes, la complementación entre Argentina y Brasil, el sector agrario complementario con eso, la aparición distópica de Milei, que no es menor, porque ya Bolsonaro, de alguna manera, preanunció también estas tensiones, pero yo creo que Itamaraty y el sector productivo brasileño, el agronegocio y lo que llamaríamos la burguesía de San Pablo, logró mantener un equilibrio al interior del Mercosur. Y en cambio acá... Es como que no se rompió todo, a pesar de Bolsonaro no se rompió todo. Hubo una parálisis política importante, pero se retrocedió en un mal acuerdo con la Unión Europea que se había acordado, se había llegado en el 19, en la época de la presidencia de Macri, pero no, en cambio Milei asumió su semestre de presidencia regional diciendo que iba a romper el bloque regional, esa fue su primera frase, y no solo eso, sino que la verdad es que hay que decir que iba a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso fue a principios de este año y ese era el objeto. Hay que decir que han conseguido cosas, es decir, que la estrategia de Milei, que es una estrategia sin final, digamos, que va hacia cualquier lado, pero que en la coyuntura, entiendo que en este momento la Cancillería Argentina está negociando en Estados Unidos la apertura algunos dicen 50, otros 100 productos sin aranceles. Hay un gran
conflicto sobre el tema de la industria farmacéutica, que es un lobby poderosísimo, que se opone, la industria farmacéutica argentina, a esos acuerdos. Eso no es un acuerdo de libre comercio, eso es un acuerdo en el cual... Caso por caso. Es caso por caso, pero estaría en la línea de lo que él planteó, por lo menos ahora tiene un cierto vicio de realidad. Es cierto también que en el semestre actual, en el que terminó, se logró un acuerdo que nadie sabe cuáles son, pero sobre 50 productos que pueden estar por fuera del arancel externo común, es decir, que pueden negociarse con aranceles diversos al arancel que nadie sabe cuáles son. Había 100 acordados durante 20 años de negociación o más, y supuestamente hay 50 que se acordaron en este semestre. Yo creo que en ese punto el gobierno, la Cancillería de Milei, puede decir, bueno, nosotros seguimos con nuestra línea. Eso no va a ningún lado, porque además está pasando otra cosa en paralelo, que es que el mercado... Primero hay dos cosas, yo diría más, que son muy importantes. Una es Brasil. Brasil está jugando, Brasil quiere jugar en otra liga, no quiere jugar en la liga en la que está en esta tensión, es decir, los aranceles de Estados Unidos. De hecho, bueno, a posteriori... Quiere salir de esto. Está mirando más los BRICS, me parece, ¿no? Totalmente. Y a posteriori de esto, y no casualmente, y con la excusa de Bolsonaro, estalló esta ofensiva de Trump, que es además una intromisión absoluta en asuntos soberanos de cualquier país, de poner el 100% de aranceles a los productos brasileños, si no se libera a Trump, a Bolsonaro, más o menos con ese criterio. Y es como que, a ver, estás metiendo en la justicia brasileña. Absurdo, pero al margen de eso, hay otras capas chinas, digamos, hay otras cajas chinas que hay que dilucidar. Lula quiere firmar en este semestre el acuerdo con la Unión Europea. Claro. Es un acuerdo que para la Argentina no es bueno. Ya hace rato que nosotros, los gobiernos peronistas vienen discutiendo esta cuestión. Hay un impacto muy fuerte en lo que se llama el Pacto Verde. Hay un impacto sobre nuestra industria. Argentina se ha ido primarizando en la última etapa. La Argentina no es más... Es decir, yo siempre digo, cuando Néstor Kirchner ganó en el 2003, hubo que recuperar el Estado y recuperar la industria, que eran los dos golpeados por la gran crisis del 2000, ¿no? Bueno, en el caso de la industria hubo que buscar a los torneros, que había todavía los viejos torneros, porque la industria se movía en parámetros de tecnología distintos, ¿no? En el caso del Estado, bueno, se comenzara a repensar el Estado. Había un superávit de caja que empezó a generarse rápidamente y se pudo reconstruir el Estado. Hoy, la reconstrucción del Estado y la reconstrucción de una lógica industrialista en la Argentina va a costar mucho más. Y cada día que pasa va a costar más todavía. Segundo, porque la guerra arancelaria y comercial es tan fuerte que si uno no toma decisiones sobre eso, no tiene posibilidades de decidir sobre lo propio, porque ya hemos relegado soberanía en esa discusión. Entonces, todo esto de que la Argentina está consiguiendo algunas posiciones arancelarias favorables, es un triunfito. Hay que sí, pero no, vos me estás diciendo, no es el todo. Y segundo, Lula, ¿por qué quiere Lula firmar acuerdo con la Unión Europea? Bueno, primero porque Brasil es mucho más resiliente al impacto de ese acuerdo. De hecho, ha viajado a pedirle a Macron que baje las tensiones. Macron ha puesto 2 o 3 condiciones. Entiendo que Europa está en condiciones de firmar en este semestre, que las máximas resistencias, que eran especialmente Francia, pero bueno, también los Países Bajos y otros, han hecho como un camino del medio en el cual están poniendo como condiciones de resguardos. Brasil quiere firmar el acuerdo, no tanto por el beneficio económico, que no sería menor, en todo caso para Brasil. Para Uruguay no es problema ese acuerdo. Para Paraguay tampoco. Para Paraguay tampoco. O sea, nosotros seríamos los más perjudicados. Yo creo que sí, pero Brasil quiere firmar porque quiere cerrar una etapa para poder jugar en lo que hace muchas décadas Brasil quiere jugar, que es en los BRICS y el G20. Exacto. Ese es el lugar que Brasil busca. Para eso necesita o romper el bloque regional y jugar solo, o conducir el bloque regional e integrarse en esa discusión. Entonces, acá hay como una contradicción que es la siguiente. El que quiere romper el bloque es Javier Milei, no tengo duda. No quiere romper por una cuestión ideológica, por una torpeza, porque además los propios
actores económicos que aplauden como pingüinos. Pero espera, romper ese bloque sería peor que firmar este acuerdo con el Mercosur. ¿Para quién? ¿En qué Para sentido? Argentina. No, romper el bloque es una locura. La Argentina no está en condiciones de romper el bloque. Lo que tiene que ver es cómo se va, primero, a reinsertar con el vecino que tenemos, cómo va a replantear la relación, o si va a dejar que esa relación porque vuelvo a lo otro, el tema de los autos eléctricos, ¿no? Es lo que viene, es lo que ya empezó. Sí, que necesita nuestro litio y nuestras tierras raras también. Y todas esas cuestiones. Claro. Ese tema, ya Brasil está jugando en ese tema. Las terminales chinas ya están instaladas, se están instalando hoy en Bahía, con capacidad de producción y con un mercado brasileño, un mercado regional enorme. Exacto. Y la materia prima, lógicamente, ¿de dónde va a salir? El problema es que además la historia de la integración en los últimos años, la historia económica, ha tenido que ver al sector automotriz como vertebrador. Exacto. No es lo único. En algún momento, hasta en la época de Menem, había una intención de integrar el tema de los aviones, que después quedó Embraer. Brasil avanzó ahí y Argentina se quedó mirando cómo se iba a hacer. Esta discusión, con muchas se abre un link. La discusión sobre la compra de los aviones de defensa, del Ministerio de Defensa. La discusión más reciente sobre la compra de los vehículos todoterreno. Eso se iba a fabricar en el Mercosur. Exacto. Y Brasil los está fabricando, que son los gaullos. Bueno, ahí hay una zona en la cual nosotros estamos perdiendo el tren estratégicamente. Ya hemos comenzado a perderlo antes y ahora es muy acentuado. Es posible que Estados Unidos le dé, para demostrar que a los buenos se les paga bien y a los malos no, alguna exención arancelaria. Lo están anunciando, uno lee los diarios, dice dentro de poco ya lo van a anunciar, los días pasan, no se anuncia, pero pongamos que algunos limones tucumanos finalmente, cuáles espermatozoides, entren alguna vez al mercado de Estados Unidos. Eso no cambia ni nuestra matriz productiva y a lo sumo favorece un pequeño segmento. Los propios sectores que serían afectados por un acuerdo con la Unión Europea no están discutiendo estas cuestiones. Yo lo vengo diciendo en todos lados. ¿Dónde está la UIA hablando de esto? ¿Dónde está la sociedad rural? Lo único que hacen es contestar y discutir con un gobierno que no les da nada, que en el sector agrario es clarísimo, ¿no? Y que no está preparado para resistir el embate de lo que viene, porque están discutiendo con categorías del 2008, del 2009. Ahora, vos no sentís, digamos, que cuando hablas de estos sectores, ¿no? La UIA, la sociedad rural, podemos hablar también de los sindicatos, están los como sindicatos que, también son parte, de alguna claro, manera como entregados a las políticas económicas nacionales y que a lo mejor a otro gobierno le discutían absolutamente todo. Sí, es probable. Yo no he tenido acercamiento, es parte de lo que me interesa, ver qué dice Les Mata y qué dicen estos actores. En alguno de estos días seguramente vamos a juntarnos con el sindicato. Vamos, digo, porque como parlamentario del Mercosur, nosotros estamos activos en esta discusión. De hecho, estamos armando un seminario sobre el Acuerdo de Unión Económica Mercosur con la CAF, posiblemente a mitad de agosto. De hecho, viajaron parlamentarios nuestros recientemente a un encuentro con el Parlamento Europeo. De hecho, acaba de asumir Eduardo Valdés en la Comisión de Mercosur, que estaba acéfala. Sí. Estamos coordinando con Eduardo una reunión consultiva, posiblemente, no sé, él lo dirá porque... Desde lo práctico, para que la gente entienda, una vez que se firme el acuerdo, supongamos que salga en estos 6 meses, que Europa la apruebe internamente... Hay un periodo luego igual. Cada uno de los países lo tiene que ratificar. Bueno, hay una parte que dice que hay como dos bibliotecas en eso. Hay una parte que dice que si un país lo aprueba, puede comenzar algunos elementos a ponerse en práctica. Ok. Y segundo, lo primero que hay que discutirlo, el gobierno tiene que ponerlo arriba de la mesa. El gobierno va a firmar ese acuerdo. El gobierno de Milei va a firmar ese acuerdo. Y en sí no es el problema de firmar ese acuerdo. El problema de firmar ese acuerdo es una cuestión ideológica para ellos, porque todo es libre comercio, no hay ningún análisis. Y insisto, los sectores productivos que pueden verse afectados no están. A ver, paremos un poco, armemos una mesa. Sí, lo que no existe esa explicar. mesa. Como en otros temas políticos regionales, como el tema de la hidrovía, que no es un tema largo para hablar, no hay una mesa política ahí, es un tema de un impacto estratégico enorme, casi vinculado a este otro, porque
el 80% del comercio. Hoy en la Argentina estamos discutiendo la agenda que el gobierno propone, eso es un problema, ¿no? Y cada día nos ponen más una agenda que además como no tiene ningún tipo de sostén desde el punto de vista teórico, ni solo tiene un sostén ideológico de oponerse a una etapa que supuestamente, según ellos, ha sido un fracaso. Bueno, ahí estamos, no hay debate en la Argentina. El debate en la Argentina, esto es la muerte del debate en la Argentina. Okay. El gobierno de Milei no solo es todo lo que es para mí, un gobierno que va a terminar con la producción en la Argentina, que con la apertura indiscriminada de las importaciones, ya con todo esto además va a dejar una Argentina absolutamente primarizada, dividida socialmente, desarticulada y sin inteligencia. Sin inteligencia, no inteligencia de los servicios de inteligencia, ¿no? sin inteligencia al pensarse a su futuro ni a los actores productivos de cómo ¿qué quiero? ¿En qué mundo me voy a insertar? En un mundo que está cambiando cotidianamente, porque sí, con la inteligencia artificial, esto yo que decía antes, en el 2003 había que buscar torneros que educara, porque volvía cierta lógica industrial, pero con una matriz antigua. Hoy. Ahora, Gabriel, vuelvo a lo mismo, perdón, pero lo repregunto, porque me parece importante. Y ahí no hay complicidad de ciertos sectores, inclusive de la política. Sí. Porque, digamos, o sea... Primero hay mediocridad, número uno. Yo creo que es una mediocridad enorme, porque, o sea, es increíble que no haya pensamiento crítico, se haya perdido pensamiento crítico en la Argentina, producto del impacto de que un outsider como Milei haya ganado las elecciones, montado en una lógica de desprecio a la política. Entonces todo el mundo ha quedado, salvo algunos actores marginales, además hay buenos analistas de la política, sobre cuál es el actor social, quién es, por qué los jóvenes transversalmente. Ahora, ¿de qué Argentina vamos a tener en 10 años? No hay nadie pensando. Hace meses que lo venimos discutiendo en la mesa. ¿Qué Argentina vamos a tener y qué argentinos estamos educando? Una Argentina primaria, ya te digo que si esto sigue así, una Argentina primarizada, con actores débiles, actores sociales débiles, de la Argentina cuyas corporaciones eran definitorias, vamos a pasar a una Argentina muy dependiente del debate. De esas corporaciones. Y del debate internacional, claro, y de los avances. Lula tiene 1 año y medio hasta su futura elección. Sí. O reelección, que venía muy mal y ahora parece que el efecto, habrá que verlo igual. Lo van causando. Si Lula quiere firmar acuerdo de Unión Europea-Mercosur y entrar con mucha más energía a los BRICS. Y cerrar un acuerdo con China, Bueno, eso a nosotros nos va a dejar mirando. Bueno, eso ahí también metámonos. BRICS. Argentina se va de los BRICS, o al menos la intención que había ya se fue. Sí. Y eso fue un error completamente táctico. Sí, ¿no? trágico, ideológico, pavote, porque uno puede incluso bajar los niveles de participación hasta un mínimo. Porque, claro, los BRICS está Irán, Rusia, esa fue la primera reacción de mostrar un alineamiento. Es cierto que los BRICS molestan a Estados Unidos, es cierto, porque primero porque está China como el gran vertebrador de los BRICS, pero no solo China, porque no sé si mucha gente sabe, la India primero ha superado China en población, por lo tanto mercado. Y algunas provincias argentinas, entre esas Santa Fe, son su principal, por supuesto está Brasil 1, ¿no? Pero su 2 es la India y su 3 es China. Es increíble, claro. Y entonces ahí hay un movimiento donde, por supuesto, entre esos y el comercio con Estados Unidos ha ido descendiendo en la medida que estos mercados se han ido diversificando. Porque siempre se dicen que somos mercados análogos. Exactamente, y no compatibles. No compatibles. O sea, son mercados que no son complementarios. Esa es la frase que se usa. Así que yo soy un poco escéptico, la verdad, no un escepticismo, pero hay que recuperar este pensamiento crítico de forma urgente. Y además yo creo que los que tienen que hacerlo, insisto, son los sectores productivos, los sindicatos, y salir del tironeo exclusivo sobre la política.
porque vamos a perder en esa ¿Y disputa. crees que hay fuerza patria? Lo digo desde el peronismo. No, por eso hablo no de... lo digo como un analista acrítico. No, por eso hablo desde el peronismo. Me parece que es una bandera que hay que retomar para Sí. no solo para esta campaña, sino para el 2027. Así digamos. El alineamiento internacional es una campaña que no puede quedar al margen. Y explicarlo, porque el gobierno logró muy burdamente simplificar este debate con cuestiones ideológicas. Ahora, con lo que está pasando, es decir, yo creo que las bravatas de Trump y las imposiciones de aranceles que después terminan bajando siempre, ¿no? Porque esa es la contraparte, ¿no? Le pongo 75, 50, Después Canadá, no sé qué, y después termina en una... Están generando, porque además las propias terminales que fabricaban afuera, que además el tema de la recuperación de la capacidad productiva de Estados Unidos es algo que ya Obama quiso. Obama también planteó, no a la manera de Trump, pero planteó que había que reconstruir la industria de Estados Unidos, que estaba absolutamente transnacionalizada. Y ahora, eso no se hace en 24 horas. Eso va a generar una crisis. No hay capacidad de las fábricas de trasladarse a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos tiene mucha complejidad, y de hecho el establishment ya comenzó un proceso de resistencia también. Es cierto que de alguna manera, al interior de los últimos 50 años de Estados Unidos, Trump es anti-establishment, a su manera. Ahora, eso a nosotros nos tiene que preocupar en la medida que creemos que sigue siendo una potencia absolutamente hegemónica, cuando el mundo ya no es la potencia hegemónica. No quiero, digamos, desperdiciarte en el sentido de que te vayas y no preguntarte por el hecho de Malvinas, que tan caro nuestros afectos, por ahí no se habla en este tiempo de Malvinas, más allá cuando hay una fecha puntual, pero cómo está manejando el gobierno, digamos, la relación bilateral con el Reino Unido y el reclamo que por nuestra Constitución está vigente. Sí, bueno, el gobierno empezó cometiendo gafes, para decirlo así, sobre permitir que mapas salgan con la denominación Falkland y no Malvinas. Ahora está pasando cosas más graves, porque ahora lo que se está discutiendo no es solo Malvinas, sino que es el acceso al Atlántico Sur. El Tratado CARTA. Claro, el Tratado Antártico. En poco tiempo se va a volver a discutir el Tratado Antártico. Ahora se están debatiendo, por ejemplo, si es cierto lo que dicen que los aviones que se han comprado tienen una radarización específica que llega justo hasta el borde de la zona de Malvinas. Es cierto entonces que hay un acuerdo estratégico. Ese acuerdo estratégico lo puede haber movilizado Estados Unidos, posiblemente, porque en su momento la generala Richardson, cuando vino acá hoy Ushuaia es una zona estratégica por quíntuple partida. Exacto. China también está poniendo la mirada ahí. El gobierno lo único que hace es conceder. Ahora ha recuperado levemente el reclamo soberano, ha sido un poquito más alevantado, porque durante el primer año, hasta en reuniones del Mercosur, donde yo he estado en muchas de esas, era un copy-paste de Malvinas, no había nada, ni que trabajar el documento por Malvinas, salvo agregar maniobras militares que hubo durante el último semestre. No hubo documento de Malvinas en el primer Mercosur, y ahora incluso, que hay otro tema, ¿no? Que es el Comité de Descolonización, los países árabes que con la política irracional y compleja y comprometida que está tomando Milei en relación a la situación de Medio Oriente, a Irán, por supuesto Israel y a Gaza, el tema sobre el bombardeo sobre la población civil, ha generado un resquemor enorme, no solo en Irán o no solo en Líbano, en todo el mundo, incluso los sectores moderados, porque cuando alguien se mete en guerras o en situaciones de tensión, tiene que tener espaldas. Y Milei no las tiene, Milei es solo un grito de alineamiento. Y eso impacta sobre Malvinas, claramente impacta sobre Malvinas, porque cuando uno necesita, cuando va al Comité de Descolonización, y además no le pone empuje propio, necesita que los actores se muevan. Y esto ya está pasando. Pasó en la OEA, a una escala regional, pasó en el Comité de Descolonización también la vez pasada, y la verdad que los reclamos, aunque uno crea que la reiteración del reclamo es aburrida, también es como la reiteración del reclamo es una marcada de presencia y cultural, porque cuando se ganó el Mundial y se hablaba de los chicos de Malvinas, sí, la mayoría de los pibes que escuchaban eso
no habían nacido cuando fue Malvinas. Y sin embargo hay un imbricamiento cultural. Totalmente, no, totalmente. Entonces yo creo que el gobierno está, no sé si piensa tanto, si es tan estratégico pensando, pero en sus condiciones, en sus concesiones cotidianas, con los acuerdos militares, está cediendo un terreno yo no sé sobre la Antártida. Exacto, yo no sé si el gobierno piensa tanto, pero No sí piensa lo que tanto. la gente tiene que entender es que si se vence el Tratado Antártico, Así es. si se habla sobre la Antártida y hay una reorganización de lo que estaba firmado, creo que vence en el 2030, si mal no Sí, recuerdo. y es muy probable pero, que así sea. digamos, el Reino Unido va a reclamar parte del sector que compartimos con Argentina y con Chile. O sea, eso estamos de acuerdo. Sí, y van a desaparecer las lógicas de frontera o de protección fronteriza que existen, independientemente Entonces de que Malvinas pasa a ser importante por eso y también por el tráfico, digamos, que claramente el canal de Panamá queda cada vez más chico, barcos cada vez más grandes. Y no es menor, digamos, entender que el tráfico mundial va a pasar por el Estrecho de Magallanes o va a pasar por el sur austral. Igual el gobierno yo creo que cede porque cree que hay que quedar bien con una lógica occidental y cristiana que desapareció ya hace tiempo, ¿no? Como decimos, no es que está pensando estratégicamente ser socio de una proyección antártica distinta del 2030, que es mañana. Mañana. 2030 es a la vuelta de la esquina. Es mañana. Porque todo el mundo ya está discutiendo esto y además podemos en el medio encontrarnos con guerras más complejas que la que estamos viendo. De acá, estamos en el 25, de acá al 30, puede pasar muchas cosas porque se están abriendo puertas para que pasen muchas cosas, de guerras de mayor intensidad que las que estamos viendo, de mayor con uso de armamento incluso atómico, que es una de las puertas que se ha abierto. Están fracasando los acuerdos sobre armas atómicas preexistentes, más allá de que haya un argentino, no haya un argentino y todas esas cosas. Lamentablemente están fracasando. Sí, porque en la práctica todos los niveles de contención de eso están como al límite, ¿no? A partir de los últimos ataques, a partir también del rol de Irán, a partir de todo, ¿no? Es un solo actor. Así que Malvinas es icónico porque estamos en la puerta de un cambio del estatus del Atlántico Sur y, por supuesto, de la Antártida. Y las Malvinas, además del reclamo nacional, que debe ser sostenido porque así funciona, guste o no guste, la reiteración permanente de las cuestiones, aunque aburran, es un problema en este momento. Gabriel, gracias por venir al arranque, gracias por venir a Sónica, siempre es un placer recibirte. Muchas gracias. Aquí estamos en casa. Gabriel Fuchs pasó por la mañana del arranque. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de